Historia de la filosofía, por Nicolás Abagnano, volumen 2, 41, parte cuarta. La filosofía del Renacimiento, capítulo 5, Renacimiento y Reforma, 372, el racionalismo religioso. La necesidad de liberar a la primitiva doctrina cristiana de las adiciones que la tradición católica había acumulado hizo surgir en Alemania el estudio crítico de los textos bíblicos. Desde 1559 hasta 1573, Flacius, con otros, publicó 13 volúmenes de las llamadas Centurias de Magdeburgo, en que se documentaban los numerosos cambios que a lo largo de los siglos había tenido la doctrina y el ceremonial de la Iglesia. Contra la tesis de la insuficiencia de las Sagradas Escrituras para facilitar por sí solas una guía para la salvación, tesis que implicaba la necesidad de una interpretación auténtica de las mismas por parte de la Iglesia y que era defendida por los escritores católicos, especialmente por Bellarmino, los protestantes de entonces intentaron demostrar la suficiencia y la inteligibilidad de la Sagrada Eucaristía. Llamaron clavis aurea al método de que se sirvió para tal fin Flacius, y que consistía sobre todo en explicar cada uno de los pasajes mediante el sentido total de la Escritura. A pesar de la arbitrariedad de los resultados, este método abrió el camino a la exégesis histórica de la Biblia, cuya necesidad fue Erasmo el primero en comprender. El ulterior paso en tal exégesis está representado por los socinianos. El fundador del socianismo fue Lelio Socino, nacido en Siena el año 1525 y que murió en 1562 a la edad de 37 años en Zúrich, después de haber vivido en Alemania, en Suiza y en Polonia. Su sobrino, Fausto Socino, nacido en 1539, también en Siena, y que murió en Polonia, donde se había establecido desde 1579, en el 1604, continuó y llevó a cabo los estudios de su tío, y es el verdadero fundador del socianismo. Fausto Socino defiende, tras las huellas de Flacius, la veracidad y la suficiencia de las Sagradas Escrituras, habiendo también utilizado el clavis aurea para demostrar su concordancia. Pero el espíritu racionalista de su exégesis de las Sagradas Escrituras se refleja en sus doctrinas, que conducen a la negación de los dogmas fundamentales del cristianismo. Ya el español Miguel Servet, 1511-1553, había negado el dogma trinitario al admitir un solo Dios, es decir, el Padre, y obstinarse en rechazar el reconocimiento de que la Trinidad se funda en la Sagrada Escritura. La misma negación se encuentra en Socino. Dios, que es una esencia numéricamente una, tiene que ser también una persona numéricamente una. Personas distintas implicarían esencias, es decir, sustancias distintas. Esto excluye que Cristo sea Dios. Por otra parte, si fuese Dios, ya no sería hombre, puesto que una única sustancia no puede tener en sí dos formas. La pretendida divinidad de Cristo contradice a la vez el testimonio del Evangelio y la razón humana. El pecado original no existe, es una fábula judaica introducida en la Iglesia por el Anticristo. La culpa exige la voluntad, y así no puede haber culpa ni pena en el hombre recién nacido. Fausto Socino defiende además la libertad del hombre e interpreta la doctrina luterana de la justificación como una especie de remisión jurídica del pecado que Dios otorga al hombre en virtud de la fe. Pero el hombre solo puede salvarse por voluntad propia, porque la elección divina no tiene lugar sin la libre acción de la voluntad humana. En el racionalismo religioso de Socino, el cristianismo se ha convertido en un puro deísmo filosófico, en que han desaparecido completamente los caracteres originales del cristianismo. En cambio, insiste sobre el carácter moral y práctico del cristianismo, entendido como religión de la libertad y de la caridad. Jaime Aconcio, nacido al parecer en Trento,
1520 y que vivió mucho tiempo en Inglaterra, donde murió el año 1567. En su Stratagemata Satanae 1565 reconoce como único medio que el hombre tiene de eludir las trampas de Satanás el considerar como accidentales a la salvación todos los puntos de la doctrina que no influyen en la práctica de la virtud cristiana. Todo lo que encausa y alienta hacia la fe, la esperanza y la caridad es verdaderamente esencial. Todo lo que divina a los cristianos y los lanza a la lucha y a la intolerancia, hay que considerarlo como una tentación diabólica. En un pequeño tratado titulado De Método, de 1558, Aconcio vaticina también, aunque de manera lánguida y genérica, la necesidad de la renovación metodológica baconiana, puesto que la utilidad de las artes consiste no en su conocimiento, sino en su uso, y puesto que es necesario, si quieres hacer uso de un arte, que domine sus preceptos, como lo son los rudimentos de las letras para quienes quieren escribir y leer. Es evidente que en la enseñanza de las artes hay que evitar toda verbosidad. Aconcio insiste en el fin práctico de las artes y en el valor de la experiencia, pero luego repite y explica viejas y trilladas nociones de la lógica y de la metafísica escolástica.